Buen día, Marta, ¿cómo estás? Acá Federico Llamaría, Florencia Ripoll, Jorge Lunarrita, te saludamos. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están todos? Muchas gracias por esta comunicación. Bien, bueno, finalmente salió la reglamentación. ¿Qué pudiste ver de eso? ¿Es algo que genera buenas expectativas en las personas con discapacidad o no? ¿O genera preocupación? Y la verdad que no dice demasiado la reglamentación. Podría haber estado orientada de mejor manera. Creo que escribieron muchísimo más y dijeron y estudiaron mucho más para el escrito que presentaron ante la justicia el jueves pasado que en la reglamentación. Por ejemplo, esta vez más estábamos trabajando bastante para contestar este escrito, porque, bueno, por primera vez pusieron en marcha un poquito más para avanzar sobre los conocimientos en materia de discapacidad. Pero yendo directamente a tu pregunta, no habló de la actualización de los aranceles. Es como que lo más Claro. importante, ¿sí? Estamos hablando de que una sesión con un kinesiólogo, del cual depende la vida de un niño, por ejemplo, algún específico de respiración, algún tipo de técnica específica para que ese niño pueda respirar, está cobrando 16.000 pesos. Hasta octubre del año pasado cobró 12.000 pesos durante un año, y hoy por hoy, con el aumento escalonado del 35%, llega más, 30-35%, llega a 16.000 pesos, cuando una sesión del mercado está en aproximadamente 50, ¿no? Claro. 40-50.000 pesos. Entonces, estamos hablando de una diferencia impresionante que la ley prevé, como un mínimo de actualización del 70%. Para aumentar este 35%, el gobierno no necesitó reglamentar la ley, lo hizo porque tuvo ganas Ujú. a fines de septiembre del año pasado. Entonces, ahora, en la reglamentación, solamente esboza empezar a hablar o a dialogar, arbitrándole esta facultad a la Secretaría de Discapacidad, Secretaría Nacional de Discapacidad, que depende del Ministerio de Salud, a empezar a hablar con el Directorio de Prestaciones Básicas y con el Consejo Federal de Discapacidad. De ahí infiero que se estará relacionando a la actualización de los aranceles. Esta es la parte más importante. Es la parte básica, fundamental, de tener aranceles totalmente desfasados con la realidad. No voy a meterme en la discusión de inflación, precios actuales. Yo lo único que sé, que de mi prepaga, en enero 2024 pagaba 100.000 pesos y hoy pago 680.000. Ujú. Es la única diferencia. Y esto hace a la necesidad de sostener esta calidad de atención por la discapacidad de mi hijo, ¿sí? Y por todo lo que una persona de mi edad, 46 años, va teniendo y que te impide cambiarte de prepaga por preexistencias o por todo lo demás. Esto aumentó sin ningún problema. Todavía nosotros no podemos entender por qué razón política no se decide que aumente los valores del nomenclador. Esto hace que hoy, por más rescates de deudas fiscales que empiecen a arbitrarse, que eso sí se ha tratado en la reglamentación para las instituciones, pero este desfasaje de precios y de valores de las prestaciones hace que no se puedan sostener escuelas especiales, Claro. hogares de día, centros educativos terapéuticos. Entonces, eso así. Y hay otro punto muy importante que ningún lado lo he escuchado. Ayer me he dedicado anoche a última hora a ver las opiniones, ni siquiera las opiniones de los gobiernos provinciales. En uno de los artículos habla de que las decisiones que se van a tomar desde la Secretaría de Discapacidad con el Consejo Federal de Discapacidad, hablando de los organismos gubernamentales, o sea, las máximas autoridades de discapacidad de cada provincia, se van a tomar y se van a arbitrar según las posibilidades y presupuestos de cada provincia. Empezó a desligarse la nación de la discapacidad de una manera tan diplomática y pasarle la pelota a las provincias. Y ninguno hizo mención sobre el tema. Ujú. Hablar con el COFEDIS, siendo el organismo que debe ser base para la decisión de las políticas públicas en materia de discapacidad, y que no fue convocado a las mínimas sesiones ordinarias del año pasado, es un buen punto.
Tampoco la reglamentación estableció dentro de los 15 días, por ejemplo, de que este decreto comience a regir o desde su publicación. No estableció cuándo van a empezar a dialogar, para empezar a pensar en una política pública hacia adelante. Entonces, ¿es una reglamentación? Sí. Otra reglamentación más en materia de salud, de discapacidad, que deja un sabor amargo, porque muchos decretos, muchos artículos sin reglamentar, y todavía la discapacidad sigue igual. Tal cual. Marta, ¿cómo te va? Federico, te saludo. Corregime si estoy equivocado. Es importante la actualización en el pago del nomenclador porque eso impacta en las provincias también. Lo que pagan las obras sociales en las provincias se rige por lo que define la nación. ¿Es así también? ¿Qué tal, Federico? Buen día. Sí. En el caso, por ejemplo, de Córdoba, que el año pasado, luego de mucho trabajo con las instituciones, con las cámaras de prestadores, con la Federación de Instituciones, lograron adecuar por primera vez a través de una resolución. Esto sería muy lindo que también rece en una ley para que no dependa de una gestión y pueda quedar ya determinado para la provincia, la equiparación al nomenclador nacional. Antes la APROS, por ejemplo, pagaba un 70% como mucho del valor de las prestaciones según el nomenclador nacional, lo que siempre se atacaba, y lo atacaba yo, por ejemplo, como letrada litigante, como abogada litigante, a un acto discriminatorio, ¿sí?, en razón de la situación que se encontraba una persona por tener tal o cual cobertura en materia de salud. Por no ser una obra social, sino ser un seguro de salud provincial, se amparaba en eso, y era muy complejo lograr que las prestaciones sean iguales para todos. Una persona con discapacidad no puede tener un acto discriminatorio de que su situación económica o su situación, en este caso en materia de cobertura de salud, de sistema de salud, sea objeto de la discriminación, ¿no? Vamos a tener personas de primera, de segunda y de tercera categoría de esa manera. Por eso se busca tener un nomenclador que tanto una persona con la prepaga más cara del país como con PAMI o con Incluir Salud tenga el mismo valor. Bien. Marta, ¿nos puedes dar más ejemplos del nomenclador, teniendo en cuenta sobre todo las prácticas más utilizadas, digamos, el tipo de profesional y de atención que en general más demanda la población con discapacidad? Algunos ejemplos y los precios, cuánto se está pagando ese servicio profesional. Bueno, a ver, fundamentales para nosotros. Yo en este momento solamente tengo transportista para el centro educativo terapéutico. No conseguí para que pueda ir a las terapias. 540 pesos cobraban el kilómetro. Que se paga, Marta, 3-4 meses después, en el caso de APROS, por ejemplo, ¿no? En caso de APROS, y lo peor de todo, en el caso de las obras sociales tenemos demoras de hasta 6 meses. Claro. Bueno, sí, por eso digo, entonces, en el mejor de los casos APROS, en el peor de los casos las obras sociales, ¿no? Claro. Sí, 540 pesos, 570 era hasta octubre, se aumentó menos de un 30 los transportistas, ¿sí? Y ahí tuvimos un grave problema, porque la mayoría de los transportistas que podía cubrir y tener un mínimo de ganancia, al tener que sostener toda la estructura de un vehículo de transporte de pacientes con cronicidad y con alguna situación de salud que requiere habilitaciones, pagos, y todo lo demás, no lo podían sostener, no se puede sostener. Y en muchos casos algunos se pudieron sostener porque llegaban a 2 personas que iban al mismo lugar. Entonces podían ver, pero si esa persona o alguno de ellos iba con acompañante o los dos iban con acompañante, ya se complicaba. Mi hijo Genaro tiene, por ejemplo, muchas necesidades específicas, tiene que conocer a la persona que está al lado, tiene, por ejemplo, en colectivo fue muy pocas veces, y es algo a lo que estamos apuntando para su vida autónoma, para que pueda... ¿Qué es lo que tiene Genaro? Perdón, Genaro es autista, tiene un autista que va de ser severo a moderado. Entonces, él sí o sí necesita una continuidad, incluso desde todo el año en sesiones, porque la ausencia de rutinas, la ausencia de esta seguridad que te da la rutina, en él puede provocar crisis, claro. ¿Sí? Los ruidos molestos, por eso yo soy una luchadora por la ley de regulación de la pirotecnia sonora, y soy impulsora de la pirotecnia lumínica, porque en mi hijo eso hace estragos, le provoca no solamente mucho dolor, sino puede llegar
incluso a afectarle en la salud directamente a través de una convulsión o daño, Claro. ¿no? Entonces, trasladarse en un transporte público no obedece a una decisión caprichosa, sino a una necesidad Claro. para poder asegurar la continuidad de muchas personas con discapacidad que no pueden hacerlo más allá de que puedan tener o no un impedimento físico, motriz, ¿no? Para trasladarse, muchas personas que están dentro del espectro o con alguna otra o algún otro diagnóstico que implique una modificación en la conducta, el transportista se vuelve fundamental, un eje fundamental para que se pueda continuar con estas prestaciones, ¿no? Y para que pueda llegar. Y por otro lado, uno no lo puede cambiar uno por el otro. Ellos van adquiriendo un vínculo necesario para poder convivir, para poder trasladarse, para poder compartir ese momento, que no puede cambiarse el uno por el otro. No es un vínculo fungible, como sus terapias no son vínculos fungibles, Claro. ¿no? Entonces, tenemos ese caso. Una fonoaudióloga con un método que, por ejemplo, no solamente sea para hablar, para comunicarse verbalmente, que cuando uno lo vive de cerca es fundamental, ¿sí? Pero también, por ejemplo, para deglutir. Fundamental para personas que están dejando un tipo de alimentación gástrica y pasando a un tipo de alimentación oral por primera vez. Estamos hablando de adultos mayores con diagnósticos como ELA o como que necesitan sí o sí una prestación y que no puede estar costando 16.000 pesos. Escuelas especiales que creo que va los centros educativos terapéuticos 600.000, en donde están incluidos las terapias que tienen adentro, ¿sí? La orientación educativa, los alimentos, ¿sí? Porque almuerzan ahí, ¿sí? Y no puede estar cobrándose 600.000 aproximadamente al mes, ¿sí? Cuando tienen muchísimo más de gastos Claro. mensualmente, ¿no? Ni hablar en aquellos casos en donde se les debe proveer de pañales, ¿sí? Claro. Se les debe proveer y de otro tipo de tratamiento. Genaro va y no tiene un tratamiento kinesio-motor o Claro. específico, pero muchos sí. Entonces, hoy por hoy hay 329 instituciones en la ciudad, en la provincia de Córdoba, y muchas de ellas peligran en cuanto a su continuidad. Bien. Entonces, esto es fundamental también destacarlo, ¿no? Sí. Hay lista de espera para muchas instituciones, y que una de ellas nomás deje de funcionar, Claro. ya produce un perjuicio grande a una familia y a muchas otras que todavía no tienen la tranquilidad de tener un espacio social y de rehabilitación para que su persona con discapacidad pueda asistir. Marta, estás hablando de servicios vitales, como por ejemplo que una persona pueda comer, y otros servicios por ahí un poquito más básicos, más allá de que son hiper necesarios, como esto del transporte. Mencionabas una cifra que más o menos cobren 500 pesos por kilómetro, haciendo la suma rápida de un 30% aproximadamente, sería 650 por el kilómetro. ¿Hay una idea de cuánto debería ser el valor de ese kilómetro para que ese chofer pueda seguir brindando ese servicio tan esencial? El mínimo de aumento para el nomenclador en todas las prestaciones, incluida la del transporte, la ley de emergencia lo prevé en un 70% como Bien. mínimo. En un 70%, y se debía analizar. Para eso debía funcionar el Directorio Nacional de Prestaciones Básicas, que está compuesto por integrantes de PAMI, de Incluir Salud, de la Superintendencia, de ARCA y del COFEDIS, ¿no? Del Consejo Federal de Discapacidad, para determinar este aumento, que el último aumento, según directorio, en noviembre del 2024 fue 0,05%. Claro. Fue burlesco, Irrisorio. violento. No, y recordemos, ¿no? repitamos, Marta, que esto se paga 4, 5, 6 meses después Claro. también, ¿no? Sí. En un país con Exactamente. inflación. Y por otro lado, esto no viene como recibimos el ataque de muchísima gente en redes, porque hoy por hoy una persona a veces cree que puede ir a insultar o que puede expresar lo que siente escudándose detrás de un teléfono, ¿no? Nos dicen lo mismo que decía Españuelo a la mamá de este chico que tiene el mismo Sí. diagnóstico y edad que mi hijo. Ian Ian. Moche, que viste, Sí. bueno, después te íbamos a preguntar eso, porque hubo unas declaraciones en esa línea de Lilia Poco Lemoine. felices, lamentables que se elija Terrible, porque dijo de frente ayer. a un niño autista, a su familia, que eligió y que pudo encontrar
Mira, a qué dedicarle su vida. si te Es parece, muy Marta, difícil para nosotros. si te parece, Marta, ya que vos conoces en el tema y encima sos mamá de un nene Sí. autista, te pasamos el tape que lo dijo en un medio de comunicación y vos después nos das tu Sí. mirada sobre esto. Escuchémosla Sí, sí, sí. a Lilia Lemoyne. Por ejemplo, estamos en una sociedad hipócrita en la que una señora puede lucrar con un hijo menor de edad y llevarlo a los medios haciéndolo actuar de autista. ¿Sí? ¿Cómo? Para. Habló de la madre de Ian Moche, Sí. una mujer que no está bien de la cabeza con lo que hace, lo vemos como sociedad y se lo dejamos pasar porque él es ¿Por qué negocio sí para no el está bien de la kirchnerismo, cabeza, otra Lilia? vez. ¿Por qué sí no está bien de la Y porque cabeza? esa mujer, primero que la hija mayor ya habló y contó lo que les hace a sus hijos. Y segundo, ver a un nene que supuestamente es autista expuesto a luces, ruidos, maltratos, gritos, los medios, la política, Sí. las redes sociales, Sí. los mismos que te llevan a un nenito autista a vender una agenda política en los medios, que también llegaron a Greta Thunberg, dicen ahora que hay que censurar las redes ¿Qué tiene que ver con sociales. eso, Lilia? Me perdí. ¿Qué tiene Todo. que ver Que con el esto? mismo, la misma gente, el mismo wokismo, el mismo kirchnerismo. Yo le digo kirchnerismo. Y si proponen esto ¿A en Pedro Australia Sánchez es le lo decís mismo. kirchnerismo? Obvio, Pedro Sánchez es kirchnerista. Bueno, podríamos decir que es una opinión trasnochada y de mal gusto, pero es una diputada nacional y una de las espadas mediáticas de la administración de Javier Milei. ¿Qué decís vos ante Cada vez declaraciones que como... habló en la Comisión de Discapacidad, porque yo acompaño a la diputada nacional Natalia de la Sota, la acompaño no solamente como asesora, sino también la he acompañado en la lista de candidatos en las elecciones pasadas. Cada vez que habló la diputada Lemoyne en la Comisión de Discapacidad, a la que tengo el gusto de acompañar como asesora, dio vergüenza. No solamente por la terminología poco feliz que un diputado debe tener en la comisión, y si no sabe, cállese, ¿sí? En teoría es una comisión, es la Cámara, honorable Cámara de Diputados, y a mí me dio vergüenza cada vez que habló, ¿no? Como mujer y como representante de un sector, hablar de una manera tan liviana, ¿sí? De una problemática de vida que a nosotros muchas veces no nos deja dormir, porque yo sé también, más allá de que conozca un poco sobre la vida de Ian, y lo conozco no por tratarlo directamente, sino por tener gente en común. ¿Y qué Nosotros- opinas, Marta? Perdón que me meta en el tema, porque también conozco de la cuestión. ¿Qué opinas de que tenga esta exposición este nene que Es una decisión Lemoyne, de Ian. pero claro, una pero decisión de Ian. es un niño, Es una decisión de Ian. es una que decisión quizás- de la mamá o no, más que del niño. Es una decisión, cuando yo hablé con Ian hace unos años, yo veía, hay una necesidad en una persona que está dentro del espectro, ¿sí? En no dejar de hacer lo que sabe hacer, lo que encontró que puede hacer y que le gusta. No lo pueden dejar de hacer. Es una especie de, quizás de orientación que puede llamarse, no lo quiero afirmar con este término, pero puede relacionarse o puede acercarse a la obsesión, ¿sí? En donde necesitas repetir constantemente una postura, una acción, quizás... ¿No se lo expone una demasiado a una edad muy corta y con una problemática como la de Ian? A mí lo único que me parece que es demasiada la violencia. A mí me Bueno, parece pero que es se demasiada sabe, la ¿no? violencia, y la Se violencia sabe no se que, debe aceptar que bajo los ninguna medios son situación. así, ¿no? Por eso te preguntaba si no se lo expone demasiado. Se lo expone porque... Quizás sí, quizás no, pero si no hubiese hablado Ian de este tema y no lo hubiese hecho de esa manera, quizás los medios no nos hubiesen dado bolilla de la manera que nos están dando. Pero es interesante... Cuando fue el blanco de un presidente, Ian tomó un Estado nacional y quizás no un Estado latinoamericano con los medios y con las instituciones de la discapacidad en América. Pero es cuando fue el interesante, blanco es de un interesante presidente, lo ahí que nos dieron decís. más bolilla. Marta, es interesante lo que decís, que él, desde tu conocimiento, bueno, a través de tu hijo, él encuentra, uno presume en este caso, en la militancia como un vector ordenador, Pero es un niño, vector... Flor. Es un niño. Bien, Digo, yo sí, lo que pregunto. pasa es que los medios de comunicación no tienen por qué ser hostiles. Hostiles son algunas personas pero digo, en cuanto trasnochadas a que la dicen estas decisión, cosas, la digamos. decisión de un niño, Que él por eso participe de preguntaba. los medios diciendo cosas. A mí, por ejemplo, mi otra hija es bastante histriónica y si subo cosas de ella, o sea, a mí también me cuesta un poco pensarlo, ¿no? Pero porque uno tiene esa herramienta. Ahora, lo que yo daría para que mi hijo Genaro me pueda decir lo que le gusta, lo que no le gusta, lo que piensa, vos no te das una idea de lo que daría. Tiene 13 años, tiene la misma edad de Ian. Y si le hubiese costado como le ha costado a Ian
yo lo llevo a amarte, a decir todo lo que tengo que decir. A veces cuando no nos toca de cerca nos cuesta muchísimo ponernos en el lugar de esa persona y juzgamos quizás con nuestra misma realidad esa situación. Vos no sabes lo que yo he festejado, que a los 5 años, no casi 6, deje los pañales. 8 meses me costó que deje los pañales. Sí, tal cual. Y que diga, mamá, nos costó mucho, digo me costó porque también siento orgullo en poder ser parte, ¿no?, de ese logro. Está clarísimo. Y que cante me costó 13 años. El brujito de Bulubú. 13 años tiene Genaro. ¿Sí? Entonces, si yo hubiese sabido que a Genaro le va a hacer bien hablar, expresar lo que siente y desarrollar un pensamiento crítico político a los 13 años, y que sea de lo único que habla, porque ya no es de lo único que habla, ¿sí?, de ese pensamiento crítico. ¿Vos estás de acuerdo? ¿Sí? ¿Estarías de y acuerdo? le hace bien esa exposición. Pero te digo sinceramente, yo, Marta Lastra, llevo a mi hijo Genaro a Marte si lo tengo que llevar, con tal de que pueda encontrar su leitmotiv, su motivo de vida, su objetivo, su interés propio, y que me pueda decir qué es lo que le gusta. Vos no sabes lo que es entrar a una juguetería con Genaro. Genaro no te puede decir qué es lo que le gusta, Sí, está porque claro. un razonamiento Yo lo que te subjetivo planteaba complejo. es la exposición mediática, que es otra cosa muy diferente a lo que vive un niño. Se elevó la exposición Claro. mediática. Está bien. Porque ¿Vos si estás de milita, acuerdo? No lo si, conocías si milita desde el necesita ataque de público. Españolo y de- Si milita necesita público, no va a militar en un rincón de la Pero esto habitación. es reconocido desde hace años en toda la familia de la discapacidad. Nosotros lo conocemos allá desde que es muy chiquito. Y nosotros hemos vivido todos sus avances. El tema que la exposición pública la tomó cuando un presidente de la nación decidió ponerlo de objetivo y de blanco. Eligió como enemigo a un niño de 13 años autista. Estamos hablando de que eso está haciendo un presidente. Y lamentablemente tuvo que suceder esto, ¿sí?, para que pueda tomar estado público, porque ahí directamente, a ver, yo puedo estar de acuerdo o no con la exposición, pero no voy a permitir que ninguna persona tome de blanco a un niño Eso autista, está clarísimo. ni a una persona con Sí. discapacidad. Eso no Coincido queda con duda. vos, Por otro lado, totalmente. Yo te También preguntaba de blanco, los por tomadores la- que silencian esto, ¿no? Está perfecto. No, te Lo- preguntaba por la mamá y qué pensabas vos, si tocara una situación, qué pensabas, ¿no? ¿Qué opinabas sobre la Está decisión? bien. Sí. Que es la mamá, Sí, a mí me finalmente. toca muy de cerca, es Está el bien. mismo diagnóstico. Por eso te Es muy preguntaba. enriquecedor escucharte porque, como bien vos decís, vos estás en una situación así, conoces. A mí en lo personal me gusta escuchar para tratar de entender. Así que muchas gracias por compartir también con nosotros tu mirada en ese Ahora, sentido de algo más personal. Gracias. Yo para hablar sobre cerrar un poco o más o menos circunscribir el tema de la reglamentación y de la ley de emergencia, lo que quiero dejar en claro es que la ley de emergencia solamente es un parche Bien. para la situación Está claro. de un sistema que no era perfecto, pero que venía funcionando más o menos bien. Ahora, lo que sí cuesta entender es la ausencia de acciones concretas por los gobiernos provinciales. Porque lo único que hicieron fue parches para instituciones, podrían haberse determinado, tomado decisiones de rescates específicos, porque todo lo que deje de funcionar en el sector privado o todo lo que empiece a expulsar el sistema nacional va a parar en cada una de las provincias. Tal cual. Bien. Bien, Y ninguna por provincia subrayar. tiene un sistema o un dispositivo para contener la rehabilitación, educación y transporte de una persona con discapacidad. Clarísimo. Bien. Bueno, Marta, muchísimas gracias por este contacto. Que tengas un excelente día. Muchísimas gracias a ustedes, gracias por poner en agenda la discapacidad y gracias por acompañar a la familia de la discapacidad que no va a bajar los brazos jamás. Gracias. Siempre, Marta, Gracias. siempre. Muchas gracias por el contacto. Bien. Aporto algo en relación a los gobiernos provinciales. Hay atraso hoy en día, Claro. 4 o 5 También. meses en las prestaciones. O sea, es una situación que es transversal, que por supuesto es responsabilidad primaria del gobierno nacional, pero también tiene acá su impacto y, como decía Marta, en la respuesta que tiene que dar el gobierno. Si se retira el gobierno nacional, bueno, ¿qué pasa con el gobierno provincial? Y son Es- 500 pesos por kilómetro de los No hay que transportistas en decir, este caso. no hace falta subrayar la vulnerabilidad Sí, de toda tal esta cual. población, aunque esté en hogares, con padres trabajando, es gigantesco el gasto, la demanda, necesitan un apoyo del Estado. Si no es imposible, baja la calidad de vida de la gente con discapacidad, sí o sí, y de sus familias. Mira, y ya que tuvimos esta charla tan interesante, en lo personal me parece, con incluso lo que vos planteabas, Fede, sirve para tratar de entender, para cruzar las distintas miradas, aprovechar
semejante cosa que uno tiene que escuchar en los medios a boca de Lilia Lemoine para tratar de tener una conversación más enriquecedora, lo escuchemos al propio Ian Moche, Dale. que salió a contestar esto, se lo consultaron y dio su mirada. Y la verdad, no, nosotros siempre salimos a responder con amor. Yo también voy a salir con esto a responder con amor. También me gustaría tener la posibilidad de estar con Trebuch para poder devolver y dar mi devolución con respecto a lo que estos dichos que ha dicho Lilia Lemoine. Me gustaría poder devolverme lo que opino. Realmente nosotros le tratamos de escribir, nos han pasado el número, le tratamos de escribir, no nos ha contestado, eso también me angustió un poco, pero bueno, nosotros seguimos. También es como un poco raro, yo entiendo, Lilia, que a vos te encanta el cosplay, el manga, el anime, a mí también me encanta, pero sí, lo que me siento mal es que estén hablando de mí y no estén hablando de lo importante. Hoy ocurrió algo muy triste en Australia. Una familia hizo un pacto y se suicidaron, tenían hijos que necesitaban muchos apoyos, eran autistas, y se suicidaron con los hijos y las mascotas porque literalmente sentían que por culpa de ellos la familia sufría, por la cantidad y pocos apoyos que daba el Estado. El Estado casi no daba apoyos, no los estaba conteniendo. Eso es otra demostración de que la discapacidad no la tienen las personas, sino la sociedad misma. ¿Cómo el Estado no está pudiendo dar los apoyos? Mira, ya con la altura que responde y argumenta, tendría que aprender un poco, escuchar un poco Lilia Lemoine, me parece, ¿no? Sí, es un tema, tiene 13 años Ian, tiene por supuesto todo el derecho. Es discutible. Fede, pero ¿qué va a estar encerrado en una pieza porque el chico tiene autismo? No hay nada contra Ian lo queremos y nos parece fabuloso que lo haga. Eso es la mamá, pero bueno, es un tema. Yo coincido con Marta, que los medios en principio y las redes sociales, pregunta, nada más, la hostilidad no la tienen esos espacios, la tienen algunas personas, y en este caso el presidente fue contra el chico, digamos, pero en las redes sociales está la gente, la responsabilidad opina de la mamá, la gente. Flor. Este nene empezó ahí a hablar en las redes sociales. 13 años tiene. Bueno, hay un montón de chicos, los chicos están dando sus opiniones y encima es un mensaje que puede ayudar, es constructivo. Entender, digamos, tratar de dar igualdad de oportunidades a las personas con discapacidad tiene que ver también con tratarlos en igualdad de condiciones. Si un chico de 13 años que no tiene autista da un mensaje positivo en las redes sociales, ¿Expondría a tu hijo de 13 hay un montón de años chicos hablando de un montón de cosas en las redes sociales. Como mamá te pregunto. Y lo deciden. A los 13 años y que tenga la exposición de Ian. Pero la mayoría de los chicos tiene cuentas en redes sociales y habla de cosas. ¿Vos sabés lo que es exponerte públicamente así? Pero el chico que va a estar, entonces, me parece mucho más terrible la idea de que esté guardado en un lugar y no pueda hablar de nada. Yo no lo entiendo, pero bueno, es una postura. No me puedo poner en el lado de la mamá que sabe mucho más. Yo no entiendo cómo funciona la cabeza de un nene autista. Claro. Me pareció muy interesante lo que decía Marta con esto del foco. Pero es que te explica en parte por qué él se compromete con esto, porque encontró en la militancia por las personas con discapacidad una motivación, un mecanismo para poder expresarse. Mira todo lo bueno que hace por él esa práctica. Lo que no tendría que haber es animaladas de alguna gente que le cae encima de una manera, sí plantear una mirada distinta, el nene quiere ir a los medios, bueno, dialogar, escuchar, pero no salir con cosas terribles, como decirle que la madre es una vieja loca, como dijo Lilia Lemoine. Nadie discute que lo de Lemoine es una barbaridad. Vieja loca, le dijo la madre. No discuto eso, es una barbaridad lo que dijo Lemoine. El tema es que... A vos te haría mal con la edad que tenés que te ataquen así en un medio, a mí también. Y por eso no nos vamos a quedar encerrados en... ¿Qué evaluación haces de esa cuestión que le va a tocar cuando lo expones, que va a venir del otro lado? Bueno, la vida es exponerse. La vida es exponerse. Obviamente. Y ni hablar si tenés un hijo en el espectro autista, seguro, donde todo eso se multiplica por 1000. Entonces, a mí me parece interesante preguntar nada más. Por supuesto que es interesante preguntar, claro, ojo, ¿Por qué lo hace? Ojo, estamos intercambiando opiniones. No estoy por supuesto, Ian me cae súper bien y ojalá está fuera de discusión pueda exponer. Lo que pasa es que también sobre los adultos, la responsabilidad de los adultos en este caso. En este tipo de situaciones, cuando hay luchas, digamos, alguien se tiene que inmolar.
Siempre Pero no, pasa eso. nene. Bueno, no sabemos, digamos, 13 años. cuál Es es su el decisión. acompañamiento que tiene No, el no es chico. la decisión de- Profesionalmente también hay que ver quién lo acompaña desde atrás. Si es solo la madre y él o hay un grado de contención alrededor del chico Aparte, un profesional. planteo, digamos, un dilema con algunos puntos en común se plantea cuando un chico, un padre tiene un chico con alguna discapacidad e insiste para que vaya a una escuela común. Eso es exposición, está ese temor ahí de cómo esa persona que tiene ciertas vulnerabilidades se va a insertar en un espacio donde la gente no las tiene, lo van a entender, no aparece la discusión del bullying, pero alguien puede dudar que para muchos chicos es algo sano entrar a una escuela, no solamente para el chico, para los compañeros, convivir Sí, con la enriquecedor. diferencia. Bueno, del mismo modo podés pensar el espacio público de las redes sociales No, y los medios. para nada, ¿Por para qué nada. no? O sea, también Sí, no, puede sí, leerse como una para conducta nada. discriminatoria que el chico no pueda expresar lo que piensa parece que no. en Lo que pasa relación es a que la está discapacidad. expuesto mucho más en las redes del Bueno, chico. pero el chico empezó en su cuenta, habla de una cosa súper positiva. Así bien. es la vida, así es el mundo. Hay seres como estos que estamos viendo que atacan de esta manera. Bueno, en ese caso tendrá que tener un apoyo especial, pero... No estoy de acuerdo, pero bueno. Pero es Lindo muy debate. interesante Perfecto, la es muy discusión bueno. y esto es lo que nos ayuda a entender y a cual. enriquecernos.